Hoy voy a compartir acerca de lo que el libro dice de ti. Lo que el libro dice de ti. Con toda seguridad me estoy refiriendo a este libro de Dios, lo que llamamos Santa Biblia, lo que llamamos Palabra de Dios. Entonces hoy te voy a hablar lo que el libro dice de ti. Yo estoy seguro para los jóvenes que están aquí, las señoritas, que Dios te va a hablar. Estoy seguro para todos los demás, para hombres y mujeres, adultos. Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir el día de hoy con su palabra. Así de que quiero que vayas conmigo a Lucas, capítulo 4, verso 16. Lucas, capítulo 4, verso 16. Chequenme a alguien si el ventilador que me está dando directo es el más bajo, porque luego se oye algo, ¿verdad?, en el micrófono. Chequenme si está todo bien. Gracias. Lucas capítulo 4, verso 16, y vamos a leer hasta el 21, porque en esto voy a basar lo que te voy a compartir el día de hoy. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del favor del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que el libro habla de ti, en primer lugar, y te voy a hablar en esta primera parte de tres asuntos bastante importantes. En primer lugar, era su costumbre. ¿Puedes decir alto y firme: era su costumbre? Era su costumbre. Alto y firme. Era su costumbre. Era su costumbre. Hay buenas costumbres, hay gratas costumbres, hay benéficas costumbres, hay costumbres saludables. Y la costumbre que tenía Jesús seguramente tenía muchas más. Porque, por ejemplo, entre los judíos se les enseña desde muy temprana edad las escrituras. Esa es su costumbre. De tal manera que un adolescente, ya a esa edad de su adolescencia, estamos hablando más o menos a los 13 años, ya sabía prácticamente de memoria todo el Pentateuco o libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Todo lo entendían ya, ¿verdad?, de este libro de la ley. Y entonces, esa era una de sus sanas costumbres. Pero aquí habla de otra sana costumbre del Señor Jesucristo. Y el inciso A, ahí te lo pongo. El inciso A está en pantalla. Era su costumbre, ¿cuál? Acudir al templo. Su costumbre era acudir al templo, ¿verdad? Es a la sinagoga, es como los templos para nosotros, ¿verdad? Entonces él acudía a la sinagoga. Y es poderoso que Jesús nos está mostrando una costumbre de Él. Jesús nos está mostrando una costumbre de Él: ir al templo. Y en ocasiones
nosotros no tenemos esa sana costumbre. Estoy hablando a toda la gente que nos está oyendo, nos va a oír, y por supuesto a todos los que estamos aquí. Era su costumbre asistir a la casa de Dios, al templo, a la sinagoga. Era su costumbre. Esto es, estaba habituado a que podía asistir y lo hacía, ¿verdad? Estaba habituado a asistir y semana a semana estaba en la casa de Dios. Dice la escritura en Hebreos 10:25, y puedo citar muchas escrituras, dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando nosotros nos damos cuenta que aquel día se acerca. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 25. Definitivamente el día se acerca. Y dice la escritura: no dejes de congregarte. No tomes la mala costumbre de no congregarte. No pongas excusas. Con los cuidados que son necesarios podemos acudir a la casa de Dios. Y bendito Dios que lo podemos hacer. Bendito Dios que no se nos ha cortado, ¿verdad?, esta situación, esta bendición de poder acudir a la casa de Dios. Entonces toma la buena costumbre de asistir a la casa de Dios. Toma la buena costumbre de ir, sentarte, leer, escuchar, meditar, recibir la palabra de Dios. Ahí en uno de los salmos dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Y definitivamente que nosotros escogemos estar primero en la casa de Dios que ir a las moradas de maldad. Eso espero. Pero originalmente el pasaje te dice, comparativamente, mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Cuando yo estoy frente a mi pastor Arturo Sabino, o estoy también frente a una persona aquí que es un mentor también para mí, el pastor Arturo Sabino es un padre espiritual, pero yo estoy una hora con ellos y vale más que 40 horas que con otra persona, y lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque lo vale. Así comparativamente el verso dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 que tú pases en cualquier otra cosa. 1000 a 1. ¿Por qué? Porque Dios está apostando, Dios está diciendo que te va a ir mejor en la casa de Dios. Y usar un día para la casa de Dios que 1000 días en la universidad, en el trabajo. Y no significa que dejes aquello, solamente comparativamente. Aquí se te habla del libro de la vida, aquí se habla de los principios de vida. Y hay muchos otros más pasajes, pero viene en mi memoria el Salmo donde dice que qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen aceite de unción, como el buen óleo, ¿verdad?, que viene sobre la cabeza, desciende sobre la barba y a todas las vestiduras. Dice que es tan bueno estar ahí en la casa en armonía, ¿verdad?, con los hermanos, que allí envía Jehová bendición. Dice más cosas, ¿verdad?, pero quiero ir al punto. Allí envía Dios bendición, y ¿sabes qué envía? Vida eterna. Nunca sabemos si nuestros hijos son salvos todavía hasta que muestran ellos un testimonio, hasta que ellos comparten que Cristo es su Señor y su Salvador. Yo te puedo decir que han hecho la oración conmigo, que han escuchado todo conmigo, pero cuando ellos ya confiesan o confesaron que Jesús es su Señor,
entonces yo me doy cuenta de su salvación. Y por eso es bueno venir a reunirnos y escondernos a las cosas de Dios, porque allí encuentran bendición y vida eterna. Y hay muchos más pasajes, pero entonces por eso Jesús tenía la sana costumbre de acudir al templo. Y si eso ve, Jesús iba a la sinagoga regularmente. No usaba pretextos, di conmigo, no usaba pretextos. Dilo firme. No usaba pretextos. No usaba pretextos. ¿Sabes qué? Quiero ponerte en un contexto de quién era Jesús. Ahorita míralo como una persona más entre nosotros. Yo quiero que ahorita lo veas así. 29 años Jesús está en su casa, 29 años en el que probablemente a la edad poquito antes de sus 29, no sabemos exactamente, pero en algún momento de esos 29 su padre fallece, por lo menos es lo que dicen todos los eruditos, porque nunca más se vuelve a mencionar a José en escena, y sí se menciona a María. Entonces dice, es probable que ya había fallecido. Mira el contexto. Jesús era el mayor. Jesús tiene que echarle ganas al trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Grítamelo si lo sabes. ¿Cuál era su trabajo? Carpintero. Dilo fuerte. Carpintero. Carpintero. Díganlo, Jesús era carpintero. Entonces, él trabajaba la carpintería. Yo desarrollé el trabajo de carpintería, como ustedes lo saben. Algunos de ustedes aquí presentes si se trabaja, si se closet, etcétera, cosas a cajonerías, puertas. Y yo me desenvolví en el trabajo de la carpintería. Y es uno de los trabajos que para empezar te mantienen bien fuerte. Todos los carpinteros los ves fuertes, ¿sí? Y los ves saludables. ¿Por qué? Porque exige mucho el trabajo de la carpintería. Y a veces es medio matado el trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajos que prometiste darlos, acabarlos a cierto tiempo y le metes, ¿verdad? Aquí tenemos a un carpintero, ¿verdad? Al esposo de mi hermana Erika, y pregúntale si no es fuerte el trabajo. Quiero que veas en ese contexto a Jesús carpintero. Y no tiene excusa para ir a la sinagoga, porque es su costumbre ir a la sinagoga. Pero Jesús, tienes una puerta que entregar. Pues me comprometí a entregarla hasta lunes, porque hoy es el día del Señor. Y no ponía excusa, pero esta gente te está exigiendo que ya esa mesa, esa no sé, cajonera, eso te está exigiendo. Pues primero es ir a la casa de Dios y luego sigo trabajando. O me comprometí a acabártelo el fin de semana, ¿verdad? Porque ellos celebraban el sábado, día de reposo, los judíos. Ya después pasó a nosotros, los cristianos, el domingo, porque esa es una señal para con su pueblo, ese es un pacto que tiene Dios con su pueblo, que celebren los sábados, ¿verdad? El pueblo judío. Pero nosotros no somos judíos por lo menos de sangre, nosotros somos cristianos, y Jesús habla de todos los mandamientos en cuanto a la Escritura, pero ese mandamiento lo omite porque Él sabía que iba a pasar a nosotros los días domingos. El domingo es el día del Señor. Dígale que está a su lado, el domingo es el día del Señor.
el día del Señor. Entonces, él, probablemente con mucho trabajo, cual es una carpintería, él decide que va a seguir la sana costumbre de asistir regularmente a la iglesia. ¿Por qué iba al templo Jesús? Esta es una buena pregunta. Yo me hice la pregunta, ¿por qué Jesús iba al templo? Yo le hice la pregunta a Dios, ¿por qué Jesús iba al templo? Y te voy a responder, porque allí había la palabra de Dios. Porque ahí se daba la palabra de Dios, la palabra del Todopoderoso. Era ahí donde se explicaba, era ahí donde se leía, era ahí donde se memorizaba. Era ahí, ¿verdad?, donde la gente reflexionaba acerca de las cosas de Dios. Era ahí donde se conocían los mandamientos, era donde se conocían los principios. Alguien puede decir, pues eso lo puedo hacer en mi casa. No te aseguro que esté la presencia de Dios tan fuerte como en un lugar como esto, donde adoramos el nombre de Dios, donde la fe que ponemos en común hace que la presencia de Dios se manifieste. De hecho, yo te digo, todos los que abandonan el ir a la casa de Dios, invariablemente su ánimo viene abajo, invariablemente se empiezan a enfriar, invariablemente empiezan a encontrar maneras de excusarse para pretender tener un motivo por el cual no asistir. Pero Jesús iba regularmente y lo tenían por costumbre. Aquí están viendo a un servidor que he tenido por costumbre asistir a la casa de Dios. Desde que tengo uso de razón, me llevaban mis padres, pero llega un momento en que yo cambio de ciudad, 17 años, y no me llevaron mis padres. Y en todos mis 17 años anteriores, no recuerdo un día que me tuvieran que azotar para ir a la iglesia. No recuerdo un día que me tuvieran que hacer manita de puerco, que a fuerza, ¿sí me explico? De buena gana íbamos a la iglesia. Y estuve acá y tuve exámenes como todos en la universidad, y tuve trabajos como todos, ¿verdad?, en la vida. Pero el domingo era el día del Señor. Invariablemente era el día del Señor. ¿Y por qué Jesús iba al templo? Porque ahí estaba la palabra de Dios, pero también porque allí había una definición de quién era Él. Porque las Escrituras definían quién es Jesús. Aquí hay sabiduría. Jesús iba a encontrar la palabra de Dios, pero Jesús también iba a encontrar quién Él era. Jesús iba a encontrar ahí quién Él era. Él sabía que el libro hablaba de Él, que el libro de Dios hablaba de Él, y que lo definía para afirmarse en un propósito, en un destino en esta tierra. En otras palabras, Jesús tenía la sana costumbre porque tenía hambre y sed de la palabra de Dios, y sabía que la palabra de Dios lo definía como quien Él era, porque las Escrituras hablaban de Él. Yo no sé cuánta hambre venimos a la casa de Dios, pero seguramente Dios, como yo les he dicho antes, Dios no solamente ve, también oye, también siente. Yo no sé qué Dios pueda sentir cuando alguien viene como que a fuerzas a la casa,
¿O qué puedas sentir cuando alguien dice, por este domingo no voy y por este otro tampoco, este miércoles no voy, esta cosa no asisto, y te inventas mil pretextos para no estar en la casa del Señor? A mucha honra es venir a la casa de Dios. A mucha honra es estar aquí y que Dios nos tome en cuenta. Y que Dios nos hable, que Dios nos defina quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. A mucha honra es el venir y que Dios nos acepta, que Dios nos valora, que Dios nos dice quiénes somos en Él. El segundo punto, Jesús buscó en el libro lo que decía de Él. Si yo te pasara aquí adelante y te dijera, ¿verdad? Quiero que leas algo del libro, o sencillamente tú vinieras adelante, ¿verdad? Como eran algunas formas de ellos, pasaban las personas, ¿verdad? Y tomaban algún rollo de las Escrituras, y a Jesús se le dio el rollo. Y déjame te digo, buscó qué leer, y nada menos que él va al rollo en las Escrituras, ¿verdad? Precisamente acerca de lo que habla de él. ¿Por qué dice la Escritura Jesús encontró? Porque lo estuvo buscando. Acuérdate de los rollos de la antigüedad, no era tan sencillo como abrir este libro. Eran extensos, ¿verdad? Eran normalmente de cuero con algunos palos, ¿verdad? Como esos palotes para hacer tortillas, ¿verdad? Pero delgados. Entonces iban desarrollando. Y Jesús, según te leí en Lucas capítulo 4, encontró lo que decía de él. Y entonces ahí en Lucas 4, él comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y esta unción que el Señor Jesús recibió, porque él estaba leyendo algo acerca de él, porque más adelante dice: hoy, hablando de él, aprovechando que todo el mundo tenía sus ojos en él, dice: hoy se ha cumplido esta Escritura en mí. Y se enojó tanto la congregación que lo quisieron desbarrancar literalmente. Y tú puedes leer ese pasaje, ¿verdad? Ya que tengas tiempo. Entonces Jesús busca en el libro lo que dice de él. Sí, me estoy dando a entender en esta parte. Dios tiene un libro acerca de ti. Por eso nosotros decimos normalmente antes de comenzar una prédica: este es mi libro, es la palabra de Dios. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo, y yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, porque no soy oidor olvidadizo. Hoy se me hablará la bendita palabra de Dios. Mi mente está alerta y mi corazón está receptivo. Mi vida nunca será igual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios renueva nuestra vida. En Salmos 139, si puedes ir conmigo rápidamente, Salmos 139. En el verso 13 al 16. Si lo tienes, dame una señal. Muy bien.
del 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Lo que David estaba diciendo, el rey David, es que es maravillosa y formidable, ¿verdad?, las obras de Dios, pero se estaba refiriendo a la creación dentro del vientre. Tú me formaste, tú fuiste testigo desde que era una pequeña semillita, un embrión, y fuiste testigo de todo mi desarrollo ahí adentro, en su mamá, ¿verdad?, en su mamita. Y esa es la creación que Dios hace con todos nosotros. No solamente formó a Adán y a Eva, sigue formando a los seres humanos en el vientre de la madre. Así es. Y entonces, eso ya lo he explicado, pero entonces luego dice, y luego había un libro acerca de nosotros, porque para que se cumpliera todo lo que dice ese libro. Y yo te digo, muchos eruditos dicen que el libro se refiere a esta Sagrada Escritura, que es una escritura general para los seres humanos, pero hay quienes dicen que particularmente tenga un libro acerca de ti, en la que Él contempló todo lo que iba a pasar para ti, si tú te prestas, si tú te das a ese propósito y a ese destino, si tú lo buscas, si tú vienes a Él para que se cumpla, para que te desarrolles en todo lo que Él ha planeado para tu vida. Y sabes que Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Esa frase de antemano en el griego es desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. En otras palabras, ¿y no es esto maravilloso? Dios planeó que tú, que ustedes, que sus hijos, que las personas que están a nuestro alrededor, que nuestras comunidades, Dios planeó que anduviésemos en buenas obras después de recibirlo como Señor y Salvador. Él planeó para la humanidad que anduviésemos en buenas obras. La humanidad se ha desviado totalmente de esto. Ahora el grueso de la gente ve nada más por sí mismo y es tan egoísta porque no está expuesto a este libro. Pero el plan de Dios lo quiere realizar, porque hay un libro acerca de nosotros, sea este libro general o si existiera un libro particular. Hay un libro en el que Dios ya planeó que tú le bendijeras, que tú bendijeras a la gente que está a tu alrededor, que tú les participaras de las grandezas de Dios, que tú les dijeras del amor de Cristo, que tú les dijeras y que hicieras y que ayudaras y que socorrieras. Me estoy dando a entender, pero tiene que ver contigo. Él ya lo planeó, pero tiene que ver contigo, el que se dé, el que se desarrolle, ¿verdad? Y si eso ve, la Escritura se escribió para que entendiéramos quiénes somos. De esto ya hemos hablado mucho. Este libro que llamamos Biblia o Palabra de Dios, Dios lo escribió a través de dictándole a personas como tú y como yo, 40 aproximadamente escritores en 3 continentes diferentes, en un tiempo aproximado de 1600 años.
y se conjuntó todo eso que hoy llamamos palabra de Dios. Y no hay error porque no fue el escrito de hombres. Aunque Dios usó la personalidad de hombres, no hay error, porque literalmente el Espíritu Santo les usó para escribir esas palabras, esos conceptos, esos principios, esos mandamientos, esos valores que están en las Sagradas Escrituras. Y entonces, esa escritura está puesta ahí para que tú y yo descubriésemos quiénes somos. ¿Quieres saber quién tú eres? Este libro te lo dice. Básicamente, este libro te lo he mostrado una y otra vez, y para mí cobró mucho más sentido este libro cuando yo entiendo esto, ¿verdad? Te lo he dicho, antes lo veía como que blanco y negro todo, y cuando entendí algunas verdades, como que este libro nos habla del reino, pues fue una maravilla. Entonces estarlo leyendo, inquiriendo, investigando, reflexionando. Pero este libro básicamente te habla de quién es Dios, quién es o quién eres tú en Cristo Jesús, cuál es la herencia que Cristo te ha dejado y cuál es tu propósito y tu destino eterno. Este libro nos habla de 4 cosas, te lo repito: quién es Dios, quién eres tú en Cristo Jesús, cuál es tu herencia, porque maravillosa herencia ha dejado para nosotros Cristo Jesús, por todo lo que Él pagó por nosotros. Nos ha dejado maravillosa herencia, pero también este libro nos dice cuál es nuestro propósito y destino aquí en la tierra. ¿Quieres ver a alguien que anda tambaleando por la vida sin saber quién es? Es alguien que no se ha metido a este libro. ¿Quieres saber a alguien que está doblado ante el sistema y está asustado con todo lo que nos dicen? Es alguien que no conoce quién es a través de este libro. ¿Quieres ver personas mediocres que toda su vida se le va prácticamente en nada? Es alguien que no está entendiendo quién es Él en Cristo Jesús. ¿Quieres entender quiénes son personas que, a pesar de que se les ha dado alguna palabra, han sentido de parte de Dios y no accionan en su vida para servicio a Dios? Es alguien que no entiende quién es en Cristo Jesús. ¿Quieres ver a alguien subajado, alguien opacado, alguien que, estando expuesto a las cosas de Dios, sigue así? Es alguien que no está entendiendo quién es en Cristo Jesús. Porque cuando tú sabes quién eres, eso es poderoso. Entonces las Escrituras nos enseñan quiénes somos. Inciso C: hay que encontrar lo que el libro dice de ti. Hay que encontrar, hay que buscar lo que el libro dice de ti. Jesús encontró lo que el libro dice de Él. Y te voy a decir algo, y espero que no te parezca una locura. El libro se escribió para ti, por lo tanto el libro habla acerca de ti. El libro habla de Dios, pero también el libro habla de ti, habla de quién eres, habla de tu salvación, de tu redención, de tu perdón de pecados. El libro te revela quién eres tú. El libro habla de ti. Yo hace muchos años me encontré con Romanos 8. Y cuando leo Romanos 8, yo creo con todo mi corazón que Romanos 8 Dios lo escribió para mí. Para empezar, desde que empieza ese pasaje escritural, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso fue tan poderoso para mi vida que fue un parteaguas desde que yo era muy jovencito. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús. Ese pasaje es para mí. Y todos Romanos es un libro para mí, pero Romanos 8 especialmente es
Son pasajes poderosos. Nadie te podrá separar del amor de Dios. Y venía con tanta inseguridad de jovencito del amor, y venía con tantas preguntas y con tantas situaciones vividas que no podía así como que entender el amor. Si no lo podía entender el amor humano, tampoco podía entender el amor de Dios. Pero cuando lo comprendí con Romanos 8, dije: ese pasaje es mío. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir te podrán separar del amor de Dios. Y lo apropié. Es mío ese pasaje de la Escritura, es mío ese capítulo. Y cuando tú investigas este libro y cuando te metes en este libro, te metes a cosas y dices: esto Dios lo escribió para mí, lo voy a vivir. Día con día lo voy a vivir. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es mío, Romanos 8. Por supuesto que es tuyo, se escribió para todos, pero lo sé, lo voy a descubrir allá en el cielo, que Dios lo hizo pensando en mí. Y si Dios ha dado por ti a Cristo, ¿qué te podrá negar? Dice Romanos 8, y para mí. Porque crecí en un ambiente en donde no se me daban muchas cosas. Y pensé que así era la vida. Y no me atrevía ni a pedirle al mismo Dios. Porque a los que le pedía me lo negaban. Y cuando llego con Dios, si ya te di todo lo que te podía dar, ¿qué dijo Jesucristo que te voy a negar algo? Es para mí. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es para mí. Romanos 8 es para mí. Y luego descubrí otro pasaje más, Isaías 55 es para mí. Así de que encuentra lo que este libro dice de ti. Porque habrá verdades que literal se apoderarán de tu vida. Pero si estás con una mente receptiva, con un corazón abierto, tendrán verdades apoderarse de tu vida. Y entonces los hijos del Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tu fe se hará inquebrantable en tu vida. No va a andar con dobleces, no va a andar con que ahora sí soy, ahora no soy, ahora ya me cayó gordo una persona de la iglesia, ahora no voy, ahora dijeron algo que me ofendió, ahora esto, ahora lo otro. No, te haces firme en las cosas de Dios. Entonces se encuentra lo que el libro dice de ti. Te voy a dar algunas claves, verdades, promesas. Las promesas están dadas para todos, pero algunas promesas son muy particularmente para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Es para ti solamente que lo apropies y que lo recibas. Hay promesas en todos los sentidos aquí en este libro, pero solamente que las bajes. Echa mano de la vida eterna, decía Pablo a Timoteo. Baja las cosas del cielo que te pertenecen, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice en primera de Pedro, el apóstol Pedro. Bájalas, pero te voy a dar otra clave. Estoy hablando de pasajes enteros o libros enteros de la Biblia. Un libro poderosísimo para mí es Esther, pero otro libro muy poderoso para mí, aparte de que te mencioné de Romanos, Hebreos,
es Josué. Y cuando yo me encuentro con un Josué, que le dice Dios, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y le da varias recomendaciones y luego le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Sabes? Que yo me identifiqué con Josué de hace muchos años y en palabras proféticas me decían, Josué, sí o no, amor, Elizabeth, tú eres un Josué, me decían los profetas, y lo que te estoy enseñando es que puede haber una identificación con algún personaje de la Escritura y vivir algunas de las cosas que ellos vivieron, porque la palabra de Dios es para ti. Yo no sé con quién tú te identifiques de las Escrituras, pero las Escrituras pueden traer esos personajes como referentes para que tú camines así. A lo mejor un referente para ti es David, a lo mejor un referente para ti es Pablo, a lo mejor un referente para ti es José, porque ha pasado sufrimiento, porque has pasado cosas, pero tu referente es un joven, es un hombre de Dios que lo que hacía Dios lo prosperaba y que a pesar de todo el sufrimiento se mantuvo firme en el Señor, se mantuvo su vida en santidad delante de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. A lo mejor es tu referente María, a lo mejor es tu referente José, a lo mejor es tu referente Bernabé, que cuando Pablo prácticamente desechaba a alguien, a un jovencito que se le regresó en su primer viaje, ¿verdad? Y dijo, no, yo ya no lo quiero. Y fue tan fuerte la discusión de Pablo con Bernabé, porque ya no quería Pablo a Juan Marcos, y entonces se separaron porque fue muy fuerte la discusión, pero Bernabé lo tomó en quien no creían, lo tomó, lo discipuló, lo levantó y Dios se manifestó en Marcos y tenemos un libro de él, un hombre de Dios que se levantó porque otro creyó en él. A lo mejor tu referente es eso, porque tú crees en las personas a pesar de que otros los desechan. No sé, quizás tu referente es Daniel, que era un hombre sabio, que había un espíritu superior en él. O tus referentes son aquellos jóvenes que estuvieron en cuestiones de gobierno y que no se sometieron bajo un sistema y no doblaron rodilla a ese sistema. No sé cuál sea tu referente, pero esa es palabra de Dios para ti. Es palabra de Dios que debes de tomar y aplicar a tu vida. Inciso D, pon tu fe en la palabra y actúa. ¿Sabes qué decía que Dios en el libro de Hebreos acerca de su pueblo? Los primeros capítulos lo pueden leer. Que se les daba la palabra de Dios a los tremendos, pero no vivieron las promesas de Dios, porque nunca acompañaban con fe la palabra de Dios. No acompañaban con fe la palabra de Dios. Y quizás podamos venir por años. Quizás tú que me estás oyendo puedes estar por años en alguna congregación o con algún grupo de cristianos, pero si no acompañas por la fe, la palabra de Dios no será hecha en tu vida. Porque cuando oyes la palabra de Dios debes accionar tu fe para poner por obra, para actuar en las cosas de Dios. Pon tu fe y actúa. Se levantó Jesús y leen el rollo, y entonces
Él es sobre, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y no es tan sencillo como te lo pintan unos predicadores, ven y la unción, y que quién sabe qué hay, que doble porción de unción. No, no es así. Es cuestión personal. Es cuestión de fe, es cuestión de agarrarte firmemente de la palabra de Dios. Y Jesús se agarró firmemente de la palabra de Dios cuando todos los ojos estaban fijos en Él. Le dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Se molestaron tanto que te digo que lo querían matar en ese momento. ¿Cómo tú te atreves a decir que la Biblia se refiere a ti? Y vaya que Él era el Mesías. Y todas las escrituras apuntan a Jesús. Aquí no se trata de ir a una fantasía, ¿verdad? De que ahora voy a ser Superman. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay cosas que son para ti. Entonces, así como Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, quiere Dios que tú concluyas hoy, cuando ya entendiste, cuando ya recibiste revelación, cuando lo has tomado por fe, cuando tu corazón cree, entonces tu boca confiesa. No es lo mismo decir cosas porque las oíste, por lo cual, por imitar, porque lo oíste en una predicación, a decir cosas desde tu convicción. Y decir, esa palabra se cumple en mi vida, se cumple a través de mi vida. Yo soy canal del Espíritu Santo. Yo soy canal del Espíritu Santo para mostrar el amor de Dios, para mostrar la palabra de Dios, para mostrar el poder de Dios. Somos canales del Espíritu Santo. Dios nos confió como para que estuviéramos en estos últimos tiempos, a ti y a mí. Dios confió que íbamos a responder, que nos íbamos a levantar como una iglesia gloriosa. Él tenía y tiene un libro escrito acerca de ti y está confiando en que tú llegues a concluir que esa palabra se cumple en mi vida. Tú puedes caminar al amparo de la fe de otros por años. Tú puedes por la fe de tus padres ir avanzando cierto nivel, pero solamente hasta que te apropies es que vas a tener un verdadero desarrollo. Va a haber poder en tu corazón, en tu vida, va a haber firmeza. Nadie te va a callar de estar confesando del poder de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios. Entonces pon tu fe en la palabra y actúa. La Escritura dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, será hecho. Si crees en tu corazón, te lo voy a poner de la manera en que podamos entender mejor. Si hay una convicción firme en tu corazón, que es el centro de tu ser interno, tiene que ver con tu mente, pero también tu alma, tus emociones, tu inteligencia, tu voluntad, pero también tiene que ver con tu espíritu, eso es tu corazón. Que si creyeres en tu corazón y confiesas con tu boca, será hecho. Yo quiero que en tu vida se haga un parteaguas y digas, hoy se cumple esta palabra en mi vida. Pero no te hablo de que repitas esta frase, te hablo de que encuentres lo que el libro dice de ti. A lo mejor va a ser este próximo viernes,
A lo mejor ahorita ya encontraste algo, a lo mejor mañana, a lo mejor en un mes, pero en el momento que lo encuentres, lo que la Biblia dice de ti, tú di, esta escritura se cumple en mi vida. Dos palabras hebreas, Bará y Bereshai. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ojo con esto, importantísimo esto que les voy a decir. Dos palabras hebreas. Y esto va a contestar muchas de tus preguntas, lo sé. El Espíritu Santo me da testimonio de esto, de que esto te va a contestar muchas preguntas. La primera palabra hebrea es Bará y está escrita en Génesis 1:1 y en otras partes de las Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bará significa hacer de la nada, independientemente de la voluntad humana. Bará significa que Dios tiene un propósito y lo hace, lo anuncia independientemente si tú te dispones, si no te dispones, Dios lo hace. A ver si me explico bien. Nadie de nosotros tuvo que ver con el hacer los cielos y la tierra, ¿verdad que no? Dios lo creó por el puro efecto de su voluntad, porque quiso hacerlo. Hay cosas en la vida que Dios las hace independientemente si tú quieres, si tú accedes, si tú te propones, si tú das tu voto, si tú, no sé, trabajes, si no trabajes. Hay cosas que Dios se propone y las hace independientemente de nuestra voluntad, solamente por su propia voluntad. Bereshai, vamos ahí a Génesis capítulo 12, verso 2. Bereshai. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7 cosas que le habla Dios ahí a Abraham, y en Abraham estamos también nosotros, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, esta palabra Bereshai es hacer en el contexto de nuestra fe, mientras Bará es hacer independientemente de nuestra fe. Bereshai es solamente cosas que Dios hace en el contexto de nuestra fe. Serás bendición hasta donde tú lo creas. Bendito tu entrar y bendito tu salir hasta donde tú lo creas. Te usaré poderosamente hasta donde tú lo creas. Serás canal del Espíritu Santo para mostrar el amor de Dios, su palabra y su poder hasta donde tú lo creas. Te bendeciré económicamente hasta donde tú lo creas. No sé si me estoy explicando bien. Hay cosas que tienen que ver en el contexto de nuestra fe. Por eso Hebreos, los primeros capítulos, dice que todo el pueblo no entró a la tierra de promesa sino hasta la siguiente generación. ¿Por qué? Porque oían la palabra y no la acompañaban con fe. Yo no sé cuántos años necesitas escuchar una palabra, no sé cuánto necesitas leer este libro, no sé cuántas veces se te tenga que decir una profecía, pero todo eso es en el contexto de tu fe.
Si lo quieres o no, Dios lo hará de todas maneras. Bereshkai. Promesas en el contexto de tu fe, en el contexto a veces de la obediencia, en el contexto de que tú lo creas y lo confiesas y te mueves en eso. Finalizo. Punto número 4. Provoca entonces que la palabra se cumpla. ¿Qué es provocar? Provoca que la palabra se cumpla. Tú puedes provocar que la palabra se cumpla. Es que a mí me dieron profecía de que yo iba a ser muy usado por Dios. Y luego estás excusándote bajo que el profeta es de Dios o que no es de Dios. Es que a mí me dijo el Señor que me iba a bendecir económicamente. Y entonces te vas a excusar con el pastor, te vas a excusar con el profeta. ¿Por quién te vas a excusar? Pero si lo tomas por fe, entonces provoca que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. 2 ejemplos. Primero, el ejemplo de Elías. Si va conmigo, por favor, a Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. En el verso 41 y hasta el 45. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Porque una lluvia grande se oye. Hazme favor, estaban en sequía los tremendos. No era de unos días, tenían mucho tiempo en sequía, no había ni una sola gota del cielo. Era una sequía total la que había sobre el pueblo. Y va el hombre de Dios y le dice al profeta: una lluvia grande se oye. ¿Por dónde la oíste? Porque yo no la oigo ni la veo ni nada, ¿verdad? Pero eso dice el profeta. Y hasta dice: come y bebe, ya no estés afligido, ¿verdad? Que cuando uno anda demasiado afligido, ni comer ni beber. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Elías estaba provocando la manifestación del cielo, porque Dios le había dicho a ese hombre de Dios: por tu palabra va a llover, o por tu palabra va a dejar de llover. Así de que él se mete con Dios y se arrodilla y pone su cabeza ahí entre las rodillas. Está en una posición de postración delante de Dios. Estaba provocando que viniera el poder de Dios. Y entonces verso 43: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y dijo: no hay nada. Y volvió a decir: vuelve 7 veces. La gente que va a Israel ve ese monte donde le pide que suba. Y sube el hombre y baja. Yo no sé cuánto se tardó entre subir y venir, pero los cerritos más pequeños que Talas. Y baja el siervo y pues no hay nada. Sube otra vez. Yo no sé cómo andaba ya de azuleado. Imagínate una gran sequía. Yo ayer prediqué en una graduación de, ¿cómo se llama?, de un instituto bíblico. Y mi camiseta estaba empapada así de que la podías desprender.
Mi camisa estaba empapada, mi corbata estaba empapada, mi saco estaba totalmente empapado. Yo prediqué con todo lo que Dios me dio y gracias a Dios que fue de grande bendición. Imagínate el cuadro de un hombre que sube a un monte y baja, no hay nada, él por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez. Oye, cualquiera le hubiera dicho al siervo, pues sube tú. Pero era el hombre de Dios. Y a veces el hombre de Dios te dice, vuelve a subir. Es que ya lo intenté. Es que ya me cerraron la puerta. Vuelve a ir. Vuelve a levantarte. Vuelve a mirar hacia el horizonte. Porque yo oigo una lluvia grande, te dice el siervo, la sierva de Dios. Me lo imagino a la sexta vez bajando aquel siervo, ¿verdad? Nada, y aquel hombre de Dios postrado, probablemente empapado en sudor, vuelve a subir. Y vuelve a subir, y entonces baja. Fíjate lo que dice la Escritura. Estamos 18:41. 44. El 44. Y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Varón, veo una pequeña cosita, es así como la palma de mi mano. Está subiendo del mar, pero una gran lluvia se oye. Y la estamos provocando un avivamiento. Estamos provocando un mover de Dios. Si no es con esta gente, es con otra. Estamos provocando una unción del cielo que venga sobre nosotros. Y no sé cuántas veces has subido y has dicho, apenas se ve poca cosa, nada. Pero vuelve a subir. Y entonces el siervo le dice al varón de Dios: veo como una palma de mi mano. Algunos lo relacionan con los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque el mover de Dios poderoso tiene que ver con los 5 ministerios. Y entonces fíjate lo que le dice al siervo: ve y di al rey, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Provoca el poder de Dios. Provoca la unción de Dios, provoca el poder de Dios en tu vida. Y inciso B, ¿cómo provocar? Vamos a Hebreos 5, verso 7. Hebreos 5, verso 7. Con este pasaje termino. Ora fervientemente. ¿Cómo puedes provocar? Ora fervientemente. Ora fervientemente. Tú te puedes esperar a que otros estén orando por ti. Y puedes esperar para muchas cosas que otros estén orando por ti. Pero necesitas orar. Pero no solamente orar, orar con fervor. Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, pero oró fervientemente y la lluvia cayó.
Provoca a través de oración ferviente para que las cosas se realicen en tu vida. ¿Quieres trabajo? Provócalo fervientemente. ¿Quieres función económica? Provócala fervientemente. ¿Quieres que te vaya bien en esa empresa? Provócalo fervientemente. En oración ferviente. ¿Quieres un hombre de Dios para casarte con él? Ora fervientemente. ¿Quieres buenas personas para tus hijas, para tus hijos? Provoca la oración ferviente. ¿Quieres más de Dios? Provoca fervientemente. Que así como aquel hombre, ¿verdad?, que era ciego y que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, provócalo. Si tú estás como si nada, como si no pasa nada, como si tu vida no es nada, como si vas a la nada, como si no existiera un Dios poderoso, un cielo, un destino eterno, pues no va a pasar nada, provócalo. Yo leo en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos. Cristo ofreció ruegos. No importa lo que la gente de afuera te diga, ruégale al Padre. Usa tiempo de oración cada día para rogar al Padre por las peticiones más necesarias. Ruégale a Dios su bendición, su protección, ruégale a Dios la salvación de los tuyos, ruégale al Padre avivamiento personal, ruégale al que te puede librar de la muerte, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Suplícale al Padre. Dobla rodilla y suplícale al Dios del cielo. No puedes pasarte la vida así como en la nada. Tómale sentido a la vida. Tómale sentido en tus últimos tiempos. Tómale sentido a la palabra de Dios y suplícale al Padre. Así como hacía Jesús con grande clamor. Clama, clamar es levantar tu voz, clama. ¿Sabes por qué los judíos en medio de todo ven la misericordia de Dios? Y ellos no creen en el Mesías, muchos de ellos no creen en el Mesías, en Cristo Jesús. Pero ellos pueden andar por la calle y doblar sus rodillas en la calle y levantar sus brazos al cielo y clamarle al Dios Todopoderoso para un muro de los lamentos, y no les importan los cientos y cientos que hay de personas. Parece por delante de ese muro y están clamando al Dios de los cielos. Clámale a Dios. Ora por tu vida, ora por la nación, ora por la humanidad, ora fervientemente. Si alguien viene conmigo a pedirme algo y es algo fuerte y me lo pide así como si no le importara más nada, ¿tú crees que yo voy a acceder? El Dios del cielo quiere ver que tú anhelas lo que le pides. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Está hablando de Cristo Jesús. Oye, Jesús era alguien que, pues a lo mejor si oraba, si no oraba, las cosas se cumplían, pero aquí vemos que no. Él rogó para que se cumplieran. En él estaba que se cumplieran o no.
Por eso no importa qué tan poderosa la Escritura sea, si tú no la crees, la confiesas y la vives, no pasa nada. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue huir a causa de su temor reverente. Una de mis oraciones continuas, por tu temor, Señor, en mí, por tu temor reverente. Cierra tus ojos, ponte de pies y algo Dios te ha hablado hoy. Y ora al Padre. Levanta tus manos, pasen Yasmín y Juan Carlos. El segundo canto de entonaros lo pueden, a menos que haya algo mejor, pero este segundo canto lo pueden y lo escuchamos una sola vez el canto. Cierra tus ojos. El Señor te ha ministrado, ahora tú responde a Él. El Señor te ha hablado, ahora tú respóndele a Él. Ve a Él con un temor reverente. Identifícate con una palabra de Dios. Créelo y provoca. Provoca el poder de Dios en tu vida. Provoca que Dios se meta a tu casa, a tu familia. Provoca que Dios descienda hacia tu trabajo, hacia tu economía. Provoca. Escucha este canto y ora, 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 ora al Dios del cielo. Si tú quieres arrodillarte, también hazlo. Estemos con libertad, estemos buscando el rostro de Dios. Vamos, dale la gloria a Dios creyendo la palabra de Dios. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me Habla con Dios, pelea por mí. habla con Dios. Ya no más excusas, ya no más excusas. Reúnete en la casa de Dios, reúnete en la casa de Dios. Diga a Dios, confiesa lo que crees en tu corazón. En el secreto, mientras nos haces orar, aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor. Si quieres hincarte conmigo, lo vamos a hacer. Todos los que no lo han hecho, si quieren hacerlo, háganlo. Yo creo que Dios nos habló hoy. Si quieres hacerlo, hazlo, a menos que estés enfermo, no puedas durar por días. Pero si quieres, ven a la presencia de Dios. Dios sobra mi favor. Padre, oramos a ti, clamamos al niño del cielo. Espíritu Santo, yo te busco. Espíritu Santo, esperando la más grande manifestación de los hijos de Dios. Espíritu Santo, la tierra
algo sobre tu vida. Que al indagar esta escritura vas a encontrar un referente con el cual te identifiques. Vas a encontrar una verdad con la cual te identifiques. Vas a encontrar un personaje con el cual te identifiques. Vas a encontrar un libro o un capítulo o una frase con la cual te identifiques poderosamente. Y al hacerlo y recibirla por fe, te voy a invitar a que confieses. No necesitas tener ningún público ahí para confesar. Hoy se ha cumplido esta palabra. Aunque apenas sea, si acaso el comienzo o todavía no veas nada, tú vas a confesar. Hoy se ha cumplido esta palabra. Te está pidiendo por tu familia, encuentra algo donde te apoyes en la escritura y confiesa. Hoy se ha cumplido esta palabra. Estás pidiendo por tu vida, por un avivamiento, estás pidiendo una sanidad. Encuentra la palabra y confiésala con tu boca. Le estás pidiendo por tu esposa, le estás pidiendo por tu esposo, le estás pidiendo por algún hijo, alguna hija. Encuentra y confiesa. Hoy se ha cumplido esta palabra. Palabra de Dios, palabra de bendición.